Hola, les doy la bienvenida a nuestro nuevo podcast, Entre Códigos, Historias y Realidades, un espacio donde tocaremos temas jurídicos de una forma clara y directa. Yo soy Luis. Y yo soy Miguel. Hoy vamos a conversar sobre dos documentos. El primero es una sentencia de la Corte sobre una gasolinera a la que le quitaban el permiso. Y el segundo es un texto sobre el uso de la lógica en el derecho. Estos dos materiales que nos ayudarán a entender cómo se toman decisiones importantes en el ámbito legal y además que los hemos estado analizando detenidamente en nuestro trabajo académico. Empecemos con el caso de la gasolinera. Resulta que a una empresa le retiraron el permiso porque no mantuvo sus seguros al día, especialmente aquellos que cubren daños a otras personas. Esto trae consecuencias muy trágicas, como la explosión de la pipa de gas en Ixtapalapa, donde precisamente la falta de seguros y permisos adecuados tuvo consecuencias devastadoras para la comunidad. Exacto. En el caso que analizamos, la empresa no estuvo de acuerdo con la revocación y llevó este caso a la corte. Ellos alegaban que la ley no era clara y que quitarles el permiso era una sanción desproporcionada. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia determinó que no se trataba de un castigo, sino de una consecuencia natural por no cumplir con sus requisitos básicos para operar. Es decir, si no mantienes los seguros vigentes, pues pierdes el derecho a seguir operando. Esto nos lleva al análisis que hicimos del documento sobre la lógica jurídica. En nuestro trabajo clasificamos 164 párrafos y encontramos datos muy interesantes. Sí, datos muy interesantes como el que descubrimos que el 34% de los párrafos de este texto corresponden a lógica material, o sea, que nos explican cómo se aplica la lógica al contenido específico del derecho. También identificamos que el 26% son informativos, el 24% tratan sobre lógica deóntica, exacto, es el que se ocupa de las normas y obligaciones, y el 15% sobre lógica formal. Estos porcentajes nos muestran cómo una sentencia debe equilibrar la teoría con la práctica y cómo la lógica no es solo un concepto abstracto, sino una herramienta concreta para resolver problemas jurídicos. Claro, precisamente en el caso de la gasolinera, podemos ver la lógica en acción. La Corte aplicó un razonamiento claro. Si no se cumplen los requisitos esenciales, no se puede mantener el permiso. Y esto lo podemos expresar con un silogismo. Cuando se incumplen las obligaciones esenciales del permiso, el Estado puede revocarlo. En esta ocasión la empresa Airapi incumplió estas obligaciones, por lo tanto se le revocó su permiso. Este tipo de razonamiento lógico es fundamental para garantizar la seguridad jurídica. Sin él, las decisiones podrían ser arbitrarias o inconsistentes. Volviendo al análisis de los párrafos, nos llamó la atención cómo en las sentencias se va construyendo un argumento combinado entre diferentes tipos de lógicas. No se limita a un solo enfoque, sino que integra diversas perspectivas. Esto es especialmente importante cuando hablamos de actividades de alto riesgo, como la gasolinera. La lógica jurídica ayuda a crear marcos normativos para proteger tanto al consumidor como al medio ambiente. Y en el caso concreto que estudiamos, la aplicación de esta lógica permitió que la Corte tomara una decisión fundamentada y coherente, evitando que se mantuviera a seguir operando una empresa porque no cumplía con los requisitos de seguridad. Bueno, ahora cambiemos de tema y centrémonos un poco en el texto de Ochoa Hoffman. Nos encargamos de hacer un análisis y gracias a este análisis encontramos varios aspectos interesantes. El primero es cómo el texto de Hoffman dedica una parte importante a explicar las diferentes corrientes y posturas sobre el tema. Sí, en efecto, también el autor no nos presenta una visión única, sino que nos muestra cómo ha evolucionado el pensamiento sobre la lógica en el derecho, lo que, lo que nos enriquece la comprensión del tema. Esto se relaciona con lo que vemos en la sentencia, donde la Corte también considera diferentes argumentos y perspectivas antes de tomar su decisión final. Sí, y la combinación de ambos documentos nos permite ver cómo la teoría se conecta con la práctica y cómo los conceptos abstractos de la lógica jurídica tienen aplicaciones concretas en casos de la vida real. Además, el análisis cuantitativo que hicimos sobre la clasificación de los párrafos nos ayuda a entender cómo se estructura un texto académico sobre derecho y qué elementos son prioritarios para el autor. Por ejemplo, el hecho de que la lógica material ocupe el mayor porcentaje nos indica que el autor le da mucha importancia a la aplicación concreta de la lógica en contextos jurídicos específicos. Mientras que la presencia significativa de la lógica deóntica refleja la preocupación por el estudio de las normas, las obligaciones y los permisos, que es el tema central sobre el caso de la gasolinera.
En resumen, el caso de la gasolinera nos muestra la importancia de cumplir con los requisitos de forma continua cuando se tiene un permiso, especialmente en actividades como estas que son de muy alto riesgo. Y el texto sobre la lógica jurídica, junto con nuestro análisis de sus 164 párrafos, nos revela cómo el derecho necesita orden, coherencia para funcionar adecuadamente. Dos perspectivas que, aunque muy diferentes, se complementan muy bien y nos ayudan a entender mejor el funcionamiento de nuestro sistema jurídico. Antes de terminar, les diré mi pequeña reflexión, y es que tanto la sentencia de la gasolinera como el estudio de la lógica nos enseñan que el derecho debe buscar siempre un equilibrio. Por ejemplo, por un lado está la libertad de las empresas para poder operar y por otro, la protección de las personas. Eso ha sido todo. Los invitamos a reflexionar sobre esos temas y a considerar cómo la lógica está presente en muchas decisiones que afectan a nuestras vidas cotidianas. Nos escuchamos en el próximo episodio de Entre Códigos, Historias y Realidades. Hasta pronto. Pronto.